Bienvenidos una semana más a nuestro podcast semanal. Soy Fernando Pastor. Este es nuestro episodio número 12. Nuestro invitado de hoy, Mauricio Uro, ¿no? Es un inversor profesional, Hola, emprendedor, hola, hola. emprendedor serial, fundador de Yapsi, ¿no? Una aplicación de pagos. Ahora él nos va a contar un poco más sobre qué es Yapsi, ¿no? Pero para los que nos ven desde Chile, ¿no? Es una aplicación muy similar a lo que es Kipu, ¿no? Desde Perú, similar al Yape, al Plin, ¿no? O a la aplicación que lleva en Colombia, por ejemplo, para recibir pagos electrónicos, ¿no? Con QR, por ejemplo, ¿no? Mientras este tipo de aplicaciones recién han empezado a verse quizás en nuestros países ya de manera pionera, ¿no? En México, Mauricio ya estaba fundando una empresa de este tipo. Actual CEO de Investal, ¿no? Una compañía, un centro de innovación con el que ha invertido, colocado fondos por alrededor de 300 millones de dólares en la región. Bienvenido a nuestro podcast, Mauricio. Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de conversar contigo y con tu audiencia en este live stream, que te tengo que confesar que este es mi primer en vivo. Sabrás que no soy de la generación de ustedes, yo ya estoy un poquito más para allá que para acá, pero encantado de disfrutar de nuevos rollos de la tecnología que me encantan. Gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Bien, tú dedicas tiempo a crear contenido, a hablar bastante sobre tema de empresa, desarrollo inclusive de personal, ¿no? Para que, no sé, ser mejor empresario quizás, poder desarrollar mejor negocios, evangelizas, ¿no? Sobre todos esos temas, pero me gustaría empezar hablando un poco de tu historia, ¿no? Porque quiero saber qué es lo que lleva a una persona a emprender varias empresas, ¿no? Es decir, ¿cómo empezaste? ¿No? ¿Cómo empezaste para adquirir ese conocimiento, esa confianza? No sé si quizás los ahorros, el dinero, que luego te llevan a plantearte, quiero hacer empresa, ¿no? Cuéntanos Claro. un poco. Uh-huh. Gracias. Mira, Fernando, nos tenemos que regresar a 1998, que realmente es cuando yo inicio mi vida profesional, o lo considero. Todavía empecé a trabajar mucho antes. Yo me gradué como licenciado en Mercadotecnia en el 95, pero en el 98 entré a Teléfonos de México, que empezaba la competencia de larga distancia en aquel entonces, competencia de larga distancia en el país. Antes eran un monopolio, posteriormente se abrió al libre mercado y empezamos a trabajar esquemas de mercadeo. Yo tuve la oportunidad de ser gerente de la zona occidente del país y me tocó participar en la introducción de Internet como servicio en 1998 en el occidente del país. En ese entonces el servicio se llamaba Prodigy y nos conectábamos a 56 kbps. Esa era la velocidad amplia. La velocidad normal era Yeah. 28 kbps. Al año crecimos a 128 kbps, que ya le llamábamos velocidad turbo, y posteriormente llegamos a lo que hoy es Infinitum, así se llama el servicio en México, de 1 megabyte por segundo. Entonces, pues te imaginarás que vengo de la edad de piedra de Internet, literalmente. A mí me encantó realmente participar y conocer cómo esta tecnología venía a cambiar la dinámica de interactuar, no solamente en los negocios, sino, o más bien, no solamente en las personas, sino en los negocios. Y dije, aquí hay algo, me encanta, quiero participar de esto y no puedo hacerlo siendo empleado. En 2004 tomo la decisión de separarme, renunciar de mi posición en Teléfonos de México e iniciar una de las primeras agencias de mercadotecnia digital en el país, registrados ante la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, que no tenían un sector de mercadotecnia digital en ese entonces. Nosotros, para contextualizar esto, Fernando, nosotros fuimos la primera empresa
que desarrolló un Facebook Developers Garage en Latinoamérica cuando Facebook tenía 2 millones de usuarios. Entonces empezábamos con la revolución de redes sociales, empezábamos con la revolución de páginas web, empezábamos con la revolución de los aplicativos. Toda esta dinámica de la nueva economía digital me tocó participar de él y te puedo decir los altibajos de todo esto y las malas percepciones que crearon no solamente en mi generación, sino en generaciones futuras que participaron en este proyecto. Y luego entramos a ese tema de cómo Silicon Valley fue cambiando la perspectiva de hacer negocios en Pero el mundo. justo fue en la época entonces, como dices, dorada, ¿no? Te tocó vivir en todo caso el boom de los famosos .com. Yo recuerdo cuando nació Amazon, yo recuerdo cuando nace Twitter, yo recuerdo cuando nace YouTube. Y te puedo decir que hablando con una persona en Estados Unidos le decía, oye, ¿ya viste esta nueva plataforma que se llama YouTube? ¿Qué tontería tan grande es que alguien quiera ver el video de cumpleaños de una persona en Michigan? ¿Cómo por qué? A ese grado de nacimiento del Internet. Hoy, obviamente, YouTube pues, es el monstruo del Internet, pero cuando empezó, Fernando, pues era un servicio ilógico, no tenía un sentido comercial, hasta que nos dimos cuenta que el talento humano estaba limitado por espacio de transmisión. Las televisoras antes, pues tenían sus horarios, tenías 1 hora de programa o 2 horas de programa o media hora de programa y tenías 2, 3, 4 televisoras. No había mucho espacio para el talento o la gran cantidad de talento que existía. Llega YouTube y de repente todo el mundo es un artista, pero brota el talento, el humor, la actuación, la educación y empieza a prosperar y a convertirse en lo que hoy es YouTube. Pero en ese inicio no teníamos esa visión, no era fácil de verlo. Es que Twitter era incluso otra ya con plataforma YouTube igual. encima, se pasó como por una evolución, digamos, ¿no? Porque yo me acuerdo Claro. que hubo una época en donde incluso a algunos les daba vergüenza decir, no, que yo soy youtuber, ¿no? Entonces, pero hoy en día más bien es aspiracional, ¿no? Ser un youtuber profesional famoso, ¿no? Entonces ha Exacto, cambiado ¿no? bastante la No percepción. existía eso, pues el ser youtuber era una de las profesiones nuevas que se creaban con todas estas plataformas, coordinador o administrador de redes sociales también, diseño de páginas web en su momento. Tú podías vender páginas web voy a tratar de traducir a dólares, pero en 200,000, 300,000 dólares por una página web estática informativa, ¿eh? Ese tamaño era el mercado porque pocas empresas participaban de él. Y entonces participamos en todo este proceso, pero cuando se dio el boom de aplicativos móviles, cuando llega iPhone y empieza a sacar las apps, tanto iPhone como Google, empiezan a absorber el talento en programación, empieza a haber una escasez en programación. Y las agencias pequeñas, como la mía, eh, nos vimos imposibilitados de participar con los monstruos. Tú sabes que México es una maquila, un sector que maquila servicios a Estados Unidos, porque la mano de obra es mucho más barato y la cercanía geográfica que existe con Estados Unidos. Cuando empiezan a venirse a principios de los 2000 las grandes empresas fabricantes de software, pues empiezan a absorber el talento local y mientras que tú pagabas, te voy a dar un ejemplo, $2,000 mensuales de sueldo, ellos pagaban $8,000 mensuales de sueldo. Entonces era Claro. imposible competir contra Pixar, contra Intel, contra IBM, contra Hewlett Packard, contra los grandes jugadores, y eso fue absorbiendo el talento y las pequeñas empresas nos tuvimos que ir a la periferia de las zonas urbanas o migrar a Centro, Sudamérica para poder mantenernos en el mercado. Ya olvídate de ser competitivos, mantenernos ahí. Pero de alguna Total, ese manera, proceso. siempre, yo creo que hasta ahora, el tema de conseguir buen equipo técnico, desarrolladores, igual es complicado, ¿no?
hay una demanda infinita, ¿no? Por ese talento técnico, digamos, todo el mundo se está digitalizando y tiene que haber alguien detrás de esa digitalización picando el código. Entonces hay una Exacto. demanda brutal y creo que va a seguir así. Entonces realmente conseguir buen talento y conservarlo a nivel técnico es un reto, creo que tienen las empresas hoy por hoy también, ¿no? Ahora, tú ya estás hablando 2023 que trae unos dos, que tendrá unos 4 o 5 ciclos de graduados en sistemas, pero en aquel entonces sistemas no era la gran panacea, la gente se iba por temas administrativos o se iba por temas de ingeniería, no necesariamente en sistemas, pero de repente llega el boom de la tecnología y los jóvenes pues llegan e inundan las carreras y empiezan las universidades a proveer este tipo de licenciaturas e ingenierías, que antes, pues tienes que ponerlo en contexto, no era tan fácil conseguirlos. Hoy es un poquito más sencillo, pero sí, hay una demanda infinita. Antes también se creía que producir un sistema era duradero por los siglos de los siglos y no entendían los clientes que un sistema es un hoyo negro porque la tecnología constantemente va cambiando. Entonces tienes el sistema operativo 1, luego sale el 2, el 3, el 4, el 5. Creo que en Apple vamos en el 14 o el 15, en Android iremos en otros tantos, en Windows, échale, en Mac, tanto. Con cada 2, 3 años estamos renovando la tecnología y sistemas antiguos se deben de actualizar. Y en ese entonces los clientes decían, oye, pero ¿por qué te tengo que pagar? Se volvía muy complicado hacer renovaciones y mantener estructuras sin tener los esquemas de cobro reales. Y todo esto, Fernando, te lo platico porque fue un proceso de aprendizaje que me dio a mí elementos y herramientas para crear el primer emprendimiento que bien dijiste tú, que es Yapsi, eh, y dejar la parte de desarrollo continuo de programación con una orientación comercial que fue Sabor Digital, así se llamaba en aquel entonces. En 2015 yo digo, basta, yo ya no quiero lidiar con clientes que me piden, oye, ya no sirve este módulo, ya no sirve este otro módulo, y actualízame, y por qué tan caro, y bueno, es un desgaste. Y dije, no, yo hasta aquí hablo con mis empleados, traemos un grupo, pues no muy grande, pero sí un grupo arriba de los 30, llegamos a un buen acuerdo, se hacen las liquidaciones correspondientes y me sale la oportunidad, Fernando, de conectar con una persona en Nueva York para desarrollar una plataforma que ellos querían de e-commerce, comercio electrónico. ¿Todavía En con algún sabor proceso, digital o ya después de liquidar a los no, trabajadores? ya después de la liquidación, ya yo como independiente dije, yo voy a subcontratar todo porque me cuesta mucho mantener la estructura, prefiero quedarme yo solo y subcontratar aquellos pedazos de integración, más bien de programación que se requiera y yo integro lo que se necesite. Se vuelve mucho más sencilla la operación y más ágil. Llego a estas personas de Nueva York, empiezo a trabajar, esto en México, ellos de Nueva York, pero yo en México, empiezo a trabajar en su plataforma y en una junta de seguimiento les dije, oye, yo tengo una idea de que el dinero debería de digitalizarse. Y traigo esta idea desde 2009, que en lugar de que llegues a un restaurante, pagues una cuenta y te traigan cambio, ¿por qué no te lo dan en tu dispositivo móvil, que te lo den a tu celular? Y entonces, pues como que les hizo clic y se quedó la conversación como que se quedó pensando. Me habla ese día a las 11 de la noche y me dice, Mauricio, ¿cuánto necesitas para hacer ese sistema? No, Fernando, pues yo me quedé toda la noche trabajando el plan de negocios, armando lo que se requería para armar una plataforma que tenía en mi cabeza. A las 8 de la mañana estaba presentando y tuve la fortuna de levantar cerca de $2 millones en compromiso para desarrollar esta plataforma. Esto es 2016. En 2017 empezamos a armar el equipo, empezamos a hacer el desarrollo. En 2018
llega la ley FinTech en México. En México se empiezan a regular los temas de FinTechs, porque empezaron a salir varias y PayPal estaba dentro de los jugadores grandes, ya estaba activo Stripe, todavía no llegaba a México, pero ya empezaban a ver mucho jugador no regulado que estaba captando dinero y eso es el peor crimen que le puedes hacer tú a los bancos. Ahí ni los toques la captación porque te van a llegar todos los reguladores federales, estatales y municipales a las puertas y te van a querer cerrar el negocio. Total, nosotros tuvimos la fortuna de ser una de 60 empresas autorizadas por Comisión Nacional Bancaria y de Valores para operar bajo el amparo del octavo transitorio de la nueva ley FinTech. Un equipo de 8 personas logramos la asignación inicial de ser una de las primeras FinTechs en México operadas con un amparo. En 2020 yo tuve la oportunidad de tener una salida del proyecto y dicen, Fernando, que cuando te compren te vendas. Total, esa es la lógica, ¿no? Y dije yo, pues si me compran, yo vendo. Tuve la oportunidad de salir del proyecto. Y en plena pandemia, poquito antes de pandemia, de hecho, una semana antes del cierre de pandemia, yo salí del proyecto. Y durante pandemia, pues me di la oportunidad de reflexionar mi vida y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque pues yo en ese entonces tenía 47 años, hoy tengo 51. Dije, pues no me voy a jubilar, ni me voy a retirar, ni estoy tan, ni estoy muy, ¿no? Estoy ahí en medio. Y me quise brincar al otro lado, dejar de emprender, porque me tocó el proceso de emprendimiento en muchos proyectos y brincarme al lado del inversionista. ¿Cómo es esta dinámica de invertir? ¿Bajo qué ojos se observan los negocios cuando tú eres inversionista? Y déjame decirte que mi mundo, Fernando, cambió completamente y me di cuenta que las perspectivas son muy diferentes, muy distintas y alguien tenía que fungir como un traductor entre lo que un inversionista busca y lo que un emprendedor puede lograr. Y entonces yo viniendo de este lado dije voy a aprender, he estado aprendiendo en ese proceso, a la fecha ahí fundé Investal, que es una mezcolanza entre inversión y talento, cuyo base es, yo creo, que el dinero llega mejor cuando surge a partir de la colaboración de las partes y no cuando es el origen de ellas. ¿Ok? Entonces, cuando tú te juntas con un equipo de personas y este equipo de personas tiene la misma pasión que tú y el mismo interés que tú por lograr una nueva dinámica en algún sector de negocios, el dinero llega con el arduo trabajo y la pasión que le mete ese equipo. Y ahí logras lo grande. Porque cuando tú contratas a esas personas, no tienen el mismo interés, el mismo compromiso y la misma pasión por lograr este tipo de crecimientos. Y cuando tú estás emprendiendo un negocio, es muy importante que tengas muy claro qué es lo que quieres resolver y dos, que tengas muy claro con quién quieres acompañarte en esa ruta. Fundamental. No lo vas a hacer solo. Nadie lo va a hacer solo. Lo vas a hacer con un equipo de locos que están a tu altura y que tienen el mismo amor por lo que quieren resolver. Y eso es Investal, mezclar el talento con la inversión y tratar de levantar no solamente capital, levantar network, levantar experiencia, levantar intelecto, levantar servicio, porque mucha gente no sabe que puedes brincarte el capital. No necesitas $1,000,000, necesitas los servicios equivalentes de $1,000,000 de un grupo de individuos y puedes brincarte el capital y llegar directamente al individuo. Y eso es lo que me ha traído en los últimos años. Ahora, este año, en 2023, ya nomás para finalizar,
Me invitó la Universidad Panamericana, acá en México, a dar un curso sobre finanzas conductuales, cómo el comportamiento del individuo afecta su desempeño económico, que es algo que es muy eh, importante para mí. Me gusta mucho la psicología de la economía, ¿sabes? Y entonces, pues me pidieron hacer un video para redes sociales y pues me grabaron y pues resulta que pegó y resulta que empecé a ver cómo las redes sociales, desde que yo había entrado a Facebook a lo que son hoy, hay un mar de diferencia y pues me quedé tratando de sacar un poquito de material educativo para que las nuevas generaciones puedan aprender, no de mis éxitos, porque nadie va a aprender nada de un éxito, de los fracasos y los tropiezos que yo tuve a lo largo de estos veintitantos años de carrera y que creo que perduran en la psique del individuo, que van a seguir siendo por siempre. Y si algo puedo aportar para que tengas un panorama distinto o que tengas un punto de vista diferente, yo encantado de ayudar a las nuevas generaciones para lograr estos cometidos, porque emprender no es una tarea sencilla y tú lo sabes, Fernando, es únicamente para descerebrados que no entienden lo que significa la buena vida, caray, es muy complicado. Pero dime, ahora que estás en esta etapa, digamos, de inversor, ¿lo sientes de alguna manera como una especie de descanso? Es decir, como que, bueno, ya emprendí, me maté, tuve que aguantar determinada carga, esfuerzo, estrés, y ahora más bien es como una especie de descanso, o igual tiene sus retos, complicaciones. ¿Cómo lo sientes? Tiene sus retos igual que cualquier emprendimiento, es lo mismo, es un proceso de emprendimiento, pero yo creo que tenemos tres etapas en la vida profesional, Fernando. La primera nos toca aprender. Al inicio de nuestra carrera profesional, entre los 20 y los 35, nos toca aprender. Eh, y tienes que tener cabeza de alumno, tratar de absorber lo más que puedas de la gente que tiene más experiencia de ti, escuchar más que hablar, porque es la única forma en la que vas a obtener nueva información. Y en ese periodo tienes que, como dicen los americanos, you have to pay your dues, tienes que pagar tu boleto de entrada. De los 35 a los 55 tienes que hacer. Es tu momento de romperla. Ahí ya traes el conocimiento acumulado de 15 o 10 años o 12 años, depende de cuándo empieces tu carrera profesional, de experiencia y estás en la dinámica de crecimiento. Tú eres parte del liderazgo empresarial que domina el mundo, porque esa es la sección que hacen los mercados, los 35, 55, 50. Y luego ya una tercera etapa, Fernando, que es la de educar. Creo que tenemos la responsabilidad de educar a las nuevas generaciones, de mostrarles algún tipo de camino para que se tropiecen lo menos posible, porque hay caminos ya pavimentados, hay cosas que nosotros ya hicimos y que tratamos realmente de ayudar a nuevas generaciones a que no vuelvan a pasar por esos mismos baches o por esos mismos obstáculos y puedan dar brincos acelerados a mejorar los procesos de una comunidad, de una sociedad o de un país. Y mira que lo necesitamos en Latinoamérica. Latinoamérica tiene todo el potencial de talento que pudiera desear cualquier país de primer mundo. Tan lo tenemos que nos buscan para dichas acciones, pero carecemos de acceso a capitales accesibles. No te voy a decir baratos, accesibles. Y esa dinámica tiene que cambiar en toda Latinoamérica. Necesitamos cambiar el costo de los capitales y para poder hacer eso tenemos que disminuir los riesgos, tenemos que fortalecer instituciones y tenemos que mejorar a las nuevas generaciones. Y eso lo vamos a hacer cuando todos los empresarios que tengan grados de experiencia se dediquen, o si no todo el tiempo, por lo menos una parte importante de su tiempo, a educar y a transmitir conocimiento válido y no ganas de vender
sueños guajiros o esquemas de hacerse rico rápido, ¿no? Eso es lo que yo hago. Pero no, no te quitan, o sea, no es que descansas, es que ves la vida desde otra perspectiva, menos, con menos presión. Sí te puedo decir que el día de hoy me siento menos presionado que cuando yo tenía veintitantos años de edad. Bueno, en parte también me imagino porque uno aprende a manejar el estrés, ¿no? O sea, a veces lo que a uno lo estresa o lo presiona es la ansiedad que genera el enfrentarse a cosas nuevas, ¿no? Pero ya después de la experiencia que uno pasa, ya uno sabe, ya es más consciente de su capacidad, de lo que puede lograr, ya hay problemas que ha resuelto antes, entonces como que ya sabe cómo recibir, ¿no? Lo que se viene para justamente para no estresarse, para no presionarse, para que no le cause ansiedad de forma innecesaria, ¿no? Digamos que uno aprende a manejar el estrés también con el tiempo. ¿O La no lo ves así? experiencia te brinda la confianza que necesitas para poder visualizar un entorno y tomar las mejores decisiones. La experiencia te brinda la confianza que necesitas, porque si tú lees únicamente, pues te vas a quedar al 50%. Claro. Necesitas hacer y necesitas alimentar el aprendizaje. Van de la mano. Y esa experiencia es la que te brinda la tranquilidad de tomar mejores decisiones. Y fíjate que no se trata, Fernando, de ser el más inteligente en el mundo. En el mundo de los negocios no gana el más inteligente, gana el que evita la mayor cantidad de tonterías. Y el juego es evitar tonterías, no ser brillante. Ese es el mejor juego que puedes jugar. Dime, ¿y cómo es que uno ingresa al mundo de la inversión, ¿no? Porque muchas personas, digamos, les debe parecer muy interesante, sobre todo los que son más jóvenes o emprendedores o empresarios que han hecho cierto capital, y como que llama mucho la atención, ¿no? Empezar a invertir en algo, ¿no? Porque gestionas dinero, tratas con empresarios, mueves dinero, digamos, y puede verse tentador quizás desde afuera, y quizás no es tan eh, es más difícil de lo que parece, ¿no? ¿Cómo uno entra a ese mundo? Qué buena pregunta. Mira, obviamente si tú inicias una carrera laboral en instituciones financieras, pues va a ser más fácil para ti continuar con el camino. Pero en mi caso, que no tuve nada que ver, pues fue mucho aprendizaje, lectura, cursos, eh, networking, mucho networking. Me metía a cualquier evento que involucrara tipos de finanzas, participar en la creación, fundar Yapsi, una de las primeras fintechs, me ayudó y me abrió muchas de las puertas en el mundo financiero en México y en Estados Unidos. Pero algo importante es el dinero, Fernando, es un producto para ciertas empresas, ¿sabes? Para los bancos, el dinero es un producto, mientras que otros lo vemos como un elemento de oxígeno o un resultado a obtener. Para otros es un artículo más, como si fuera un vaso que tienes que vender y tienes que producir tantos. El dinero sucede lo mismo, se forma lo mismo. Entonces, cuando entras a este mundo, te empiezas a dar cuenta que existen instituciones, fondos u organizaciones que necesitan colocar ese dinero en proyectos productivos, porque el dinero, la función del dinero es que genere más dinero y lo hace a través de la producción de algo, ¿no? Entonces, esta gente que tiene dinero dice, ok, yo tengo 100 pesos o $100, por ejemplificar, necesito que me produzcan $120, pero tengo un mar de alternativas de proyectos que me ofrecen. ¿Cuál es el mix que tengo que colocar para que me dé lo más posible los $100? Y ese es un trabajo de análisis muy significativo, profundo, de psicología, de dinámica de negocio, procesos de negocio. Empiezas a evaluar en términos de posibilidad, más bien de probabilidad, no de posibilidad, de probabilidad, los proyectos que pudieran generarte los mejores retornos. Entrar al mundo de las finanzas o de la inversión es fácil. Mantenerte relevante es muy complicado, porque dependes de la productividad de terceros para generar retornos
hacia tus inversionistas que no dependen de ti. Ahí está lo difícil. Yo te doy, Fernando, a ti $1,000,000, tú me tienes que regresar a mí $2,000,000 en 3 años, pero tú tienes que trabajarlos. Tú tienes que contratar las oficinas y al personal y desarrollar el producto y venderlo y administrarlo. Y yo tengo que estar así como que, oye, Fernando, pues ¿cómo vas? ¿Qué pasó este trimestre? ¿Fuiste para allá o fuiste para acá? Y viniendo de un mundo empresarial donde nos gusta remangarnos las camisetas y meternos de lleno, se vuelve un poquito conflictivo en cambiar de humor y decir, no, yo tengo que ser paciente y tengo que confiar en el equipo que seleccioné para generar los retornos. Y entonces empiezas a brindar asesoría. Yo empiezo a trabajar más con mi cabeza que con mis manos o con mis acciones. Y trato de estudiar y estar siempre disponible para los emprendimientos que apoyamos, para brindarles mi mejor punto de vista con base a mi experiencia y mi aprendizaje. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Pero es un mundo muy interesante. Más Claro. allá de las matemáticas contables, que a mí no me gustan eso, me gusta la innovación financiera. Cómo las finanzas son la parte creativa de la contabilidad. ¿Cómo podemos cambiar la dinámica del dinero o los flujos del dinero para mejorar los rendimientos y la productividad de los proyectos o las empresas? Eso es lo que a mí me encanta, me apasiona. Claro. Dime, y a nivel del proceso que siguen, ¿cómo funciona esto? Digamos, te llegan los leads, ¿no? Me imagino, o tú los buscas. ¿Cómo llegas a esos proyectos o cómo ellos llegan a ti, ¿no? O te conocen por tu página web, por alguna conferencia que das y te dejan sus datos en tu web y ahí los contactas, o tú directamente los buscas y una vez que ya hay esa reunión o ese primer contacto, ¿qué sigue, no? ¿Cómo es todo ese proceso desde que te llegue ese lead o esa oportunidad hasta que decides invertir o no invertir o apoyarlo de alguna manera o no apoyarlo? Claro. Mira, pues, obviamente traemos un pipe que tiende a captar proyectos. Redes sociales ha sido una maravillosa herramienta para captar oportunidades de negocio muy buenos. O sea, el grueso de la población te llega a través de redes sociales, algunos eh, importantes te llegan a través de eventos de networking y otro tanto por recomendaciones. El problema de las recomendaciones es que llegan por un mismo sector o un mismo giro. Entonces, si quieres diversificar un portafolio, la recomendación no es el mejor medio para captar nuevos proyectos. Pero bueno, esos son los tres grandes canales que alimentan el pipe. Analizamos por un proceso, tenemos un proceso interno de cómo analizar los proyectos. Primero evaluamos al emprendedor y su equipo, porque depende de la etapa en la que se encuentra el proyecto, el foco que tienes que tener como inversionista. Si es una startup que va arrancando y todavía no factura, la persona es todo. Si ya es una empresa, una serie A que está en proceso de crecimiento, el producto y el equipo, la estructura y el sistema es tu enfoque. Y si ya es una etapa de salida o expansión, la estructura legal o las alternativas de salida son los enfoques. Entonces, depende de la etapa, qué tipo de proceso lo vamos a llevar. Pero en términos simples es, nos hacen un pitch, hacemos una evaluación, tiene que cumplir con una tesis que nosotros dominemos. O sea, me han llegado proyectos espaciales, literalmente, y como yo no entiendo del tema, eh, creo que estorbaría más de lo que pudiera yo ayudar. Entonces rechazamos lo que no dominamos, lo que no cae dentro de la tesis, evaluamos en una serie como de 48 parámetros distintos, entramos a comité de evaluación, consensuamos con nuestros LPs o inversionistas que están dentro de ciertos comités y tomamos una decisión para casarnos con el emprendimiento, porque una vez que aportamos algún tipo de capital,
estamos comprometiéndonos con el equipo, con la empresa y con la sociedad para llegar a sus últimas consecuencias, ¿sabes? Y eso es importante. Aquí te atoras por 7 o 10 años. Entonces, tienes que observar muy bien ese periodo de noviazgo porque te vas a casar un buen rato y si no te gustas a la mitad del camino, las cosas se pueden poner muy difíciles. En términos sencillos, Claro. así es como operamos. ¿Y cuál es su estrategia a nivel de en qué tipo de empresas suelen aceptar? ¿No? Entiendo que para uno de sus parámetros, que lo entiendan, ¿no? Que sea un negocio que puedan entender. Pero igual se orientan de alguna manera hacia cierto perfil, quizás más tecnológico, más tradicional. ¿Qué estrategia Nosotros no, siguen en ese sentido? Uh-huh. en el caso de Investal, no invertimos en startups, no somos un venture capital, no somos una firma de capital de riesgo. Nosotros entramos entre la semilla y la serie A, en esquemas de crecimiento. Cuando una empresa ya factura, ya está generando recursos, independientemente del monto, ahí es donde nosotros podemos agregar mucho valor. Eh, Tratamos de que sea en términos de tecnología, nos gusta la tecnología porque pues, venimos del background de la tecnología, aunque lo vemos ahorita ya más como un lateral y no un fundamento de la empresa, o sea, que no sea netamente tecnológico, porque creemos que la tecnología está avanzando tan rápido y va a traer un proceso mucho más acelerado en los próximos años, que el mote de proteger una ente tecnológica va a ser muy complicado. No imposible, pero complicado. Nos enfocamos más en el modelo de negocio. El modelo no de la promesa de que va a ser negocio, sino la certeza de que ya es negocio. Si tú ya te queda en tu bolsa $100 para gastar, ya tienes un pequeñito negocio. Ahora necesitas los recursos necesarios para llevarlo al $1,000,000. Pero ya tienes el negocio, ya existe. Pero si tú tienes menos $50,000 y prometes que a lo mejor para el 2027 podrás tener esos $100 en la bolsa, ese no es nuestro expertise y ahí no entramos nosotros. Claro. O sea, validan que de todas maneras sea un negocio no solo funcionando, sino que tenga métricas que pueda demostrar, digamos, Correcto. que haya testeado y evidenciado cierto resultado, digamos, ¿no? Y también importante que los emprendedores estén dispuestos, Fernando, a aprender, a escuchar. Cuando uno se apasiona o se enamora de su proyecto, lo tiende a ver con ojos de padre o de madre, ¿no? Paternales o maternales. Eh, y uno de los peores errores que puedes, no peores, pero un error que puedes cometer es enamorarte de tu proyecto. Tu proyecto es un elemento vivo que tiene que adecuarse y modificarse y moldearse al entorno y a las circunstancias actuales. No puede ser una cuadratura de así es porque yo digo, porque yo lo inventé. Esa es la ruta más rápida a un quebranto en el tiempo y a un desgaste emocional por parte del emprendedor y de su equipo de trabajo. Entonces observamos que el emprendedor esté abierto a procesar información y recomendación nueva. Yo no soy dueño de la verdad, yo no sé todo. De hecho, me considero ignorante en la gran mayoría de cosas, pero puedo aportar desde una perspectiva vivida, cosa que sé que te va a pasar porque tú eres muy joven y no lo estás visualizando. Nadie puede ver lo que no conoce. Es imposible. Tú no le puedes explicar a un bebé qué significa el fuego. No puedes. No puedes, tú le puedes decir al bebé, no toques la plancha, está caliente. El bebé no va a entender. Y si tú dejas un bebé con una plancha caliente en un cuarto solo y sales, no te vayas muy lejos porque vas a escuchar el grito de dolor del bebé. Se va a quemar. No hay forma de explicarle a un ser humano que no ha experimentado el fuego lo que significa el fuego. Tiene que vivir la experiencia. Se tiene que quemar.
Lo que queremos es que se queme lo menos posible, que no se le vaya y se ponga la plancha en la cara. Y eso es lo que hacemos los viejos en este rollo. Tratamos de que no te des los mismos tropezones. Sabemos que te los tienes que dar porque tienes que vivir la experiencia, pero no pierdas todo. Pierde un zapato, no todo. Eso es lo que En tratamos de esa decir. línea de no enamorarse, como dices a veces, de su propio proyecto, de su hijito, ¿no? Me Uh-huh. imagino que hay veces en donde te ha tocado matar proyectos, ¿no? O decirles, ¿no? Por más que te digan, no, pero sí va a funcionar, necesito otra serie. Bueno, no, si no ves futuro ahí, chau financiamiento, ya no hay más, te toca decidir la muerte de un proyecto. ¿Has pasado mucho por eso o no? Mira, no, yo antes juzgaba los proyectos en base a mi propia perspectiva de posibilidad. A ver, este sí me late, este no me late. Hoy los juzgo en base a lo que yo podría hacer. O sea, si tú me platicas un proyecto, yo ya no empiezo a buscar los errores de tu proyecto desde mi perspectiva. Me quiero meter en tus zapatos y decir, si yo fuera Fernando, ¿cómo haría este proyecto? O si este proyecto fuera mío, ¿yo qué haría? Y empiezo a explorar la posibilidad contigo, porque yo no soy nadie, Fernando, para decirle a un tercero que eso no sirve. No sé. Si yo tuviera una bola mágica, no, hombre, Fernando, estaríamos haciendo esta entrevista en Nueva York, ¿no? Tomándonos unos martinis, platicando con el público, pero no lo sé. Yo lo que único que puedo observar es tu capacidad, tu educación y tu temple para llevarlo a cabo. Y de lo que tú me estés compartiendo, de mi experiencia, poderla compartir y ofrecer contigo. Hay proyectos que sí desechamos, no porque no creamos que no vaya a funcionar, sino porque creemos que nosotros no podemos colaborar, no podemos sumar al proyecto. Esa es la única razón por la que rechazamos proyectos. Si nosotros no podemos sumar al proyecto de alguna manera, no le entramos. Pero eso no significa que el proyecto no vaya a ser exitoso y llegue a ser un unicornio o alguno de los super empresas que dominen la próxima década. Claro, porque ¿cuántos casos hay de personas pues que uno entiende muy inteligentes, hábiles, pues dejan pasar oportunidades porque uno no puede verlo todo realmente, ¿no? Este, Correcto. el caso de Blockbuster que no compró a Netflix, ¿no? Qué sé yo, o sea, casos como esos hay un montón, ¿no? Eh, Claro. entonces uno no puede verlo, pero mencionaste el tema de que Mm. mucho te fijas, ¿no? En los equipos, en las Hola, creo que se personas, en cortó cómo están poquito. formados, pero ¿qué es lo que uno ve, ¿no? Cuando uno tiene que identificar, ¿no? Si es un equipo en el que voy a invertir o no. ¿Qué es lo que te fijas puntualmente, ¿no? ¿Cómo detectas si es una buena persona o una persona invertible, ¿no? ¿Qué es lo que hay que ver ahí? Hijo, tú has escuchado hablar del sexto sentido que te brinda la experiencia. Ya, La experiencia te el olfato. brinda, te brinda un sexto sentido que no te puedo explicar, o sea, no tiene lógica, no tiene una explicación con fundamento, eh, pero, pero lo desarrollas con el tiempo. Estoy seguro que en el negocio que tú tienes, has desarrollado ese sexto sentido que te dice, este sí es cliente, este no va a ser cliente, este sí va a contratar, este se va a tardar un poquito más. Ese sexto sentido pues se desarrolla con la experiencia y es difícil de transmitirlo. Pero las bases o los comunes denominadores que te pudiera decir es el nivel de compromiso que tenga. Emprender, de hecho me dejaron un comentario que me voy a robar en una de mis redes sociales, en TikTok, que me dijeron, emprender es hacer un voto de pobreza por un determinado tiempo. Y estoy 100% de acuerdo con eso. Emprender, ¿qué persona tiene la capacidad de aguantar 5 minutos bajo el agua sin respirar? Porque así se siente cuando no traes lana. Así se siente la frustración y la desesperación de tratar de generar un emprendimiento.
Entonces nos fijamos en ese carácter, en la gente que tenga el carácter para poder aguantar, pero también que tenga el recurso para no morirse en el intento, porque te va a costar mucho trabajo. Y a los inversionistas, ¿sabes qué no les gusta hacer? Que mucha gente no sabe, pero no les gusta pagar sueldos. Les gusta tenerte con la carne en el asador, porque la psique del inversionista es, oye, si yo te resuelvo tu vida financiera, te vas a echar a la hamaca. Te vas a echar a la hamaca, porque es naturaleza humana. La gente que no tiene problemas no se esfuerza por resolverlos. Y si yo te resuelvo con dinero tus problemas, no te vas a esforzar lo suficiente por sacar adelante tu emprendimiento. Y entonces lo que hacemos es mantenerte en la línea entre la vida y la muerte, para que metas todo lo tuyo para sacar adelante el emprendimiento. Eso es un trabajo que muchos fondos realizan. Nos fijamos en esa perspectiva y nos fijamos en su equipo. ¿Qué tan bueno es para trabajar en equipo? Todo lo que hagas en la vida lo vas a hacer mejor en equipo. Desde tu vida personal, con tu familia lo vas a hacer mejor en equipo, con tu pareja lo vas a hacer mejor en equipo y con tu trabajo lo vas a hacer mejor en equipo. Los individuos que se creen sabelotodos y no están abiertos a trabajar y colaborar con la gente están destinados al fracaso. Y puedes hacer mucho dinero, no digo que existan ejemplos, también existen ejemplos de bebés que nacen con dos cabezas, pero no es la norma, ¿ok? Y entonces aquellas personas que no son capaces de colaborar, es muy difícil que logren avanzar en un proceso de financiamiento. Claro, eso implica que sepan delegar, por ejemplo, ¿no? Este, Delegar, discutir, eh, aceptar. Al final del día, todos somos un complemento de un todo, somos la parte de un todo. La verdad como absoluta no existe, cada quien tiene su punto de vista y cuando juntamos todas las perspectivas llegamos a un consenso de la verdad, a un acuerdo de la verdad, de lo que debería de ser. Y si no eres capaz de llegar a esa dinámica, va a ser muy difícil para ti avanzar. Ahora no significa que seas amigo del mundo, para nada. Simplemente que sepas hacer, no que caigas gordo, no tienes que caer gordo para saber hacer, pero que sí sepas hacer y que sí sepas colaborar. entiendo. Entiendo eso del sexto sentido que dices. Si bien, por ejemplo, tenemos un proceso de selección para sumar nuevos colaboradores muy estricto, ¿no? Digamos, en la reunión final, el último filtro, digamos, que hago, no por si ya pasó los otros, simplemente la química, ¿no? Es decir, cómo sientes que se desenvuelve esa química, ¿no? Si funciona, ¿no? Si sientes, si te ves trabajando con esa persona realmente, ¿no? Es un Claro, poco... super punto, Fernando, porque si no te ves colaborando con una persona en 5, 7, 10 años, pues ¿para qué le entiendes? ¿Para qué le haces perder su tiempo y para qué le pierdes el tuyo? No, este es un noviazgo que va directo a un matrimonio limitado, llamémosle así, en donde estás renovando cada 10 años los votos de cariño y amor que te puedes tener en esa sociedad. Es lo mismo. Entonces, si la novia o el novio no te gustan, no les hagas perder el tiempo. No hay clic, no hay química. Avanza. Lo mismo sucede en las relaciones laborales. Si no hay química, no hay química. Avanza, caray. No, el tiempo es lo más valioso que tenemos y tratamos de no hacérselo perder a nadie. Claro. Y dime, una vez que ya has identificado a ese proyecto, ¿no? Evaluaste o con ese sexto sentido viste que hay un buen equipo, ¿no? Luego mencionaste a nivel de métricas, ves que está funcionando, ¿no? De que ya hay respuesta del mercado, ¿no? Ya hay una oportunidad demostrable y decides trabajar con ellos, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese siguiente paso, ¿no? Tú directamente ya hay un fondo establecido y deciden la inversión en el proyecto, o una vez que decides trabajar con ellos, vas y tratas de vender el proyecto para conseguir
un fondo, los acompañas en esa búsqueda de no sé, de visitar a De- un de- corporate venture depende. capital. Sí, cuéntanos, ¿cómo funciona? Dep- dep- depende. El dinero es distinto acorde a su origen y a su destino. El dinero es diferente. Tenemos un fondo pequeño de semilla. Entonces, una vez que nosotros ya administramos, entonces nosotros tomamos esa decisión como General Partners de dónde colocar ese capital. Obviamente, pasamos por un comité de evaluación y cuando el comité aprueba, no tenemos que ir inversionista por inversionista tratando de validar todos los proyectos porque sería muy desgastante. Ya tenemos una tesis, ya tenemos una dinámica y nosotros administramos ese capital. Esa es una forma de operar este rollo. La segunda forma es cuando podemos apalancar el proyecto. Si el proyecto es apalancable en términos positivos, o sea, podemos conseguirle un crédito o deuda a ese emprendimiento para que crezca y no tenga que ceder participación accionaria. Recuerda que el dinero que te invierten en participación accionaria es el dinero más caro que vas a recibir porque estás Claro. entregando Es costosísimo. vitaliciamente una parte de tu empresa. Sí. Y ¿Ok? luego te Y el que arrepientes, te... ¿no? Ya cuando es el proyecto exitoso, ¿no? Y ves que que has perdido Claro. la mitad de la compañía, y dices, wow, ¿no? ¿Cuánto me ha Sí, costado? el que menos gana cuando se involucran con fondos Claro. que llegan a salidas de IPO es el emprendedor. Esa es una regla. No vas a ser tú el que gane más, a pesar de que veas al Elon Musk y al Zuckerberg y a toda esta gente que eh, idealizamos como los mega emprendedores, no tienen las participaciones que tienen tú, y aparte es uno en 10,000 millones de empresas que salen. Entonces, el dinero que entregues por participación accionaria es el más caro que vas a entregar. Por deuda, yo soy súper pro de apalancar proyectos más que vender participación ordinaria dentro de los proyectos. Pero si necesita deuda y vemos que la deuda le puede ayudar, analizamos el costo de la oportunidad y hacemos un planteamiento numérico. Y el tercero es el levantamiento de acción. Eh, le llamamos, pues digo, por respeto, le llamamos con una, son pompa y cabeza, ¿no? Que realmente es culo y cabeza. Eh, la gente que le dedica tiempo e intelecto a tu emprendimiento también vale y lo puedes hacer partícipe en deuda o en participación ordinaria. O sea, tú puedes hablar con tu abogado y decirle, oye, abogado, necesito un contrato, tú eres el mejor abogado de la ciudad, necesito un contrato para mis clientes. Ah, sí, te cuesta $50,000. Oye, yo voy empezando, no tengo $50,000, pero te propongo una cosa. ¿Por qué no me das el contrato? Yo te entrego una deuda por $50,000 y en 18 meses te pago $55,000, por decir un ejemplo. Ahí ya no hubo una transacción de capital, hubo una transacción de compromisos. Se hacen los acuerdos y esa es otra forma en la que nosotros ayudamos a los emprendedores a hacer levantamientos útiles y productivos para el emprendimiento. Entonces, hay muchas formas de captar lana y hay etapas para captar lana. El dinero inicial, los primeros $250,000, son los más complicados que vas a tener en toda tu vida, en países como Latinoamérica. Los más difíciles, porque son una promesa, son una expectativa, son un PowerPoint que dices, ay, a lo mejor es una buena idea. Es más fácil, y no te estoy exagerando, levantar $100 millones que $250,000. Porque los $100 millones ya traen fundamento, ya hay flujos, ya hay operaciones matemáticas, ya hay proyecciones, ya hay historia, ya hay producto, ya hay equipo, ya hay infraestructura. Pero los $250,000 no hay nada, Fernando. Es una promesa en el aire que no sabe si se va a cumplir. Y es muy difícil ese tipo de levantamiento. Claro. Dime, y a pesar de que
Hola. A pesar de que estás en esta etapa de inversor, ¿no? Que como dices es como una nueva etapa, ¿no te llama la atención el regresar, quizás tomar por ahí algún rol más ejecutivo, ¿no? Volver a emprender alguna de estas empresas, ¿no? O volver a, Eh, porque yo sé que alguien que ha sido emprendedor, ¿no? Que ha hecho empresas, siempre está en su mente constantemente identificando problemas, ¿no? Viendo oportunidades, ¿no? Y por ahí no te llama algo de volver a Me intentar lanzar un nuevo encanta, emprendimiento. Uh-huh. me encanta el proceso de emprendimiento, soy fan, adicto, me declaro 100% dedicado a ese proceso. Sin embargo, creo que estoy en una etapa distinta en mi vida y creo que puedo contribuir más desde esta trinchera que aquella trinchera. Aunque, obviamente, si hay un proyecto que me mueva el tapete, no lo pensaría dos veces y por supuesto que me aviento cabeza primero de lleno al proyecto. Pero sí me gustaría empezar a explorar esta nueva parte más educativa de mi vida, más reflexiva, más intelectual y menos eh, de tiempo, menos involucrarme en el tiempo de la acción, porque creo que es la mejor manera en la que yo pudiera contribuir en esta etapa en la que me encuentro. No estoy cerrado, Fernando, pero pues vamos a ver qué nos depara el futuro. A ver qué pasa en los próximos años. Y hablando de inversión, también invierten en lo que es blockchain, criptos y ese tipo de cosas. Ese es un temazo que súper polémico, que mucha gente tiene una perspectiva distinta. Mira, sin querer generar mucha polémica, cripto para mí no. Salvo Bitcoin, que es el único rescatable por ahí que veo y con mis dudas, no es una dinámica que a mí me llama la atención. Blockchain sí, la tecnología de fundamento sobre el cual corren los proyectos cripto, sí, yo creo que eso sí tiene mucho futuro. Cripto como tal, creo que es una repetición de los notas convertibles que existían en los bancos a finales de los 1800, principios de los 1900, que luego terminaron por consolidarse en un dólar, en una moneda única. Creo que esa historia ya la vimos, ya la vivimos, la estamos repitiendo en un formato distinto que es el digital. El invierno que acabamos de vivir en el 2020-2021, el colapso de la gran mayoría de proyectos cripto y web 3.0, vamos a aprender. ¿Qué va a surgir? No sé, pero vamos a aprender. El fundamento de blockchain sí lo veo adoptado por gobiernos alrededor del mundo. El gobierno mexicano está trabajando y explorando un proyecto para lanzar, si no mal no tengo entendido, en el 2024 o 2025, o sea, ya el próximo año, los próximos 2 años. Estados Unidos está experimentando, China creo que ya está en pruebas con su moneda digital. Creo que ahí sí le veo algo de patas, pero los proyectos cripto, pues a pesar de que mucha gente me diga viejo desactualizado, a mí no me, a mí no me gustan y no invierto en ese tipo de proyectos. Y mira que vengo de una fintech, no invierto en esos tipos de proyectos. Claro, claro. Y ahí lo curioso es que vienes de una fintech, pero no solo de una fintech, ¿no? Sino de haber incursionado de forma pionera en el sector fintech, ¿no? A pesar de Correcto. eso, no le ves oportunidad, futuro, podríamos decir. Creo Uh-huh. que la digitalización de, por ejemplo, el poder tokenizar acciones y valores es muy bueno como fundamento. Y que la tecnología de blockchain lo puede realizar, que en lugar de que yo compre un papel accionario que represente una acción, pues pueda comprar un token o una serie de numeritos que representen la misma acción y el mismo valor. Pero las regulaciones gubernamentales no están a la par del desarrollo del negocio. Mientras eso no suceda, el riesgo de colocar tu capital en algún proyecto
que posteriormente por regulación se puede caer es muy alto, muy alto. Entonces, que me diga una persona quién está dispuesto a perder $1,000,000 por más dinero que tengas, en la posibilidad amplia de que el proyecto se caiga, no por el desempeño del proyecto, sino por temas regulatorios. Los gobiernos no se van a dejar, Fernando. O sea, descentralizar las finanzas sí es un sueño hermoso, pero no se van a dejar. Necesitamos seguir una estructura centralizada por parte de un gobierno que nos dé certeza y confianza de que ese dinero se va a utilizar para temas de beneficio comunitario y no para temas de beneficio del individuo. Porque si no, ¿cómo vamos a hacer carreteras? ¿Cómo vamos a hacer puertos y redes eléctricas y tantas cosas que compartimos y no estamos visualizando como individuos que provienen de la colaboración de impuestos, de efectos impositivos? Eso es muy importante y si lo quitamos, destrozamos el entorno sobre el cual operamos. Y cripto no es la solución para eso. Para otras cosas podrá ser, pero para eso no. Ok, bueno, estamos entrando en un tema muy controvertido de los impuestos. Voy a procurar salir de ahí porque puede, puede Claro. generar desencuentros, ¿no? Diferencias importantes de opinión. Ok. Pero en general, hay algo más que me causó curiosidad de lo que mencionaste respecto a Investal, porque dentro de tu proceso me decías que había un comité, había, ¿no?, partners, ¿no?, que tenían que acompañaban algunas decisiones. ¿Quiénes conforman estos comités? ¿Son empleados tuyos? ¿Son asociados tuyos? ¿Cómo los contratas? ¿No? ¿O cómo forman parte de Investal? Uh-huh. Tenemos un proceso de gobernanza bien definido. Tenemos socios. Uh-huh. Yo tengo socios dentro del proyecto. Este, tenemos asesores independientes. Ellos no tienen nada que ver en el proyecto, pero nos asesoran de manera independiente. Y tenemos expertos en la materia. O sea, nuevamente, como nosotros no somos los dueños absolutos del conocimiento en todos los sectores, tratamos de invitar a terceros que sí dominen el tema o tengan más experiencia en el tema a estos comités como asesores independientes para que nos brinden un punto de vista ajeno a lo que nosotros pudiéramos tener. Entonces sí tratamos de tener una diversidad de puntos de vista, no muy amplia, pero no muy pequeña. Entre 5 y 7 personas es muy buen número para poder consensar o tratar de debatir si una inversión es positiva o no. Alimentas mucho con puntos de vista distintos. Ahora, cuando a un emprendimiento le empieza a ir bien, digamos, como que puede que la voz se corra, ¿no? O sea, y si son afortunados, quizás hasta pueden darse el lujo de escoger con qué inversor se van a ir, ¿no? Bueno, si son afortunados, digamos. Entonces, Claro. ¿por qué, por qué una empresa, ¿no?, que está traccionando, ¿no?, y que tiene la suerte de poder escoger inversores, ¿por qué debería escoger a Investal? Ah, qué buena pregunta. Fíjate que nosotros tratamos de funcionar más allá como un fondo de inversión, como un centro de innovación financiero. Y más allá de tratar de levantar capital, tratamos de trabajar en las formas en las cómo podemos estructurar mejor tu negocio para que levantes lo menos posible de capital y cedas lo menos posible de tu emprendimiento. Eso es muy importante para nosotros. Yo que viví una salida, pues tuve la oportunidad de primera mano de lo que significa cuando el dinero llega y pues no te queda lo que pensaste que te quedaba de tu emprendimiento, pues sí es un golpe significativamente duro. Nosotros nos vamos más por un tema de evaluación de necesidades a partir de la matemática o de la flexibilidad de la matemática que evaluación de las posibilidades a partir de cuánto dinero te podemos dar y luego tú procesar tu propio camino.
No somos un fondo tradicional, no somos un fondo que se base en la matemática o evaluación matemática. Somos un fondo que nos fijamos en el talento del individuo, en la persona, en el equipo y en el sueño compartido que nos puedan contagiar para poder sumarnos y juntos producir algo que sea significativo en mejorar la vida de las personas. Y eso para nosotros es muy, muy, muy importante. Más allá de los retornos que podemos dar a nuestros limited partners, a nuestros inversionistas, es cómo podemos ayudar a mejorar la vida de las personas, aunque sea un poco. Y en el caso del inversor, ¿no? Porque tienes partners, ¿no? Y como bien dijiste, lo cierto es que hay dinero, hay, ¿no? Es decir, personas con dinero dispuestas a invertir y buscando oportunidades, hay, ¿no? Un montón, ¿no? Lo que uno quiere encontrar son justamente esas oportunidades, ¿no? Entonces, si como un inversor o alguien que quiere, está evaluando opciones de inversión, quiere conocer, por ejemplo, qué proyectos tiene Investal, cómo se contactan. ¿Es un fondo abierto? ¿Están dispuestos a Sí, aceptar nuevos miembros? ¿Cómo funciona para que puedan aplicar a ser partners contigo, por ejemplo? trabajamos en dos vertientes. Obviamente no nos abrimos a un público en general en temas de cuántos inversionistas podemos captar para nuestro fondo. Nos contactan vía eh, correo electrónico, información@investal.financial. En la página web nos mandan correos, pero hacemos más un trabajo estamos desarrollando lo que llamamos clubs de inversión, en donde en estos clubs de inversión trabajamos tres vertientes: cómo administrar dinero, cómo generar dinero y cómo crecer el dinero. Tratamos de que estos clubes de inversión, después de pasar el proceso de aprendizaje y mejorar su relación con el dinero, aprendan a visualizar la inversión como una alternativa de crecimiento monetario o una alternativa de ingreso secundario. Pero es muy, cuando tú no tienes la experiencia de invertir, todo te llama la atención, o más bien lo que brille más te va a llamar la atención. Y entonces, si no entiendes el fundamento del negocio, pues es muy difícil que lo puedas capitalizar. Si no entiendes lo que significa cripto, no le metas al cripto. Yo sé que todo el mundo te va a decir, mételes el futuro, bla, 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 pero si no lo entiendes en fundamentos, no te metas. Si no le entiendes a las vacas, no compres una vaca. Si no le entiendes a los zapatos, pues no te metas a invertirle a una zapatería. Tienes que entender el fundamento para poder realizar las mejores inversiones. Y más allá de ganar dinero, si no sabes administrar tu dinero, pues tienes una tina con un hoyo que nunca se va a poder llenar. Entonces necesitas primero aprender a tapar, administrar el dinero, cómo lo debes de cuidar, cuáles son los esquemas de riesgo, para que entonces puedas a generar el capital que requieres y que la tina se pueda llenar. La tina la tienes que tapar el hoyo porque si no, nunca la vas a llenar y siempre te va a estar sangrando el capital. A nosotros nos buscan por esos medios, recomendaciones ya de inversionistas que tenemos uno a uno y estamos empezando a crecer en Estados Unidos y en Europa, que tienen una cultura mucho más avanzada en términos de inversión que en Latinoamérica. En Latinoamérica todavía nos falta un proceso educativo y cultural para empezar a meternos. Aunque, Fernando, yo tengo que reconocer que mi generación, que es la generación X, comparado con la generación millennial y la que viene, que me parece que es la generación Z, o no sé cómo le llaman, Centennial, creo, ¿no? los Los Centennial. centennial, los Z, lo que vengan, ya tienen alternativas más fáciles para poder invertir y una cultura se va a empezar a desarrollar. Cuando yo tenía 20 años, tú para invertir necesitabas creo que $100,000 o $200,000 como mínimo y era a través de una casa de bolsa. Hoy en México, no sé cómo esté en otros lugares de Latinoamérica,
pero en México tú con 100 pesos ya puedes invertir, que son $5 más o menos, poquito más. Eh, ya puedes empezar a invertir en bolsa de valor. Entonces, eso de bajar las limitaciones que antes teníamos va a acelerar el proceso, pero todavía hay un camino por recorrer y creo que esta generación centennial pues va a haber un Latinoamérica muy distinto, mucho más dinámico, y los millennials, que son los que van a sustituir a la generación X, van a encontrar mejores oportunidades de colocación a una psique generacional dispuesta a entender que tiene que pagar un retorno por esa inversión. Porque todavía nos topamos con gente que recibe el dinero y no siente la obligación de regresarlo. Dice, no, pues ya, tú me lo diste. Si el negocio no funcionó, pues ya perdiste. No, compadre, Claro. tienes que desarrollar estructura, tienes que hacer compromisos. Hay mucho más allá que solamente recibir dinero, ¿no? Mencionaste un término que se me ha quedado aquí, me gustaría que un poco lo desarrolles más, ¿no? Porque al final uno tarde o temprano se termina dando cuenta que para invertir, para hacer empresa, negocios, para desarrollarse en general en la vida, más que un tema de conocer de economía y de matemáticas, es que a veces uno tiene que ser medio psicólogo, ¿no? Y conocer un poco cómo identificar a las personas, ¿no? Y mencionaste un Claro. término que es el conductual. ¿Cómo, Uh-huh. cómo era? Finanzas conductuales, ¿cómo Finanzas tu conductual. conducta Eso. afecta tu desempeño económico? Sí. Eso. ¿Y podrías desarrollarlo un poco más? Porque entiendo que incluso es como que un curso que dictas también a nivel universitario. Sí, correcto. Mira, yo creo, bueno, no creo, la dinámica, antes pensábamos que el ser humano era en cuadratura buscando su mejor beneficio, ¿no? Y resulta que somos seres emocionales más allá de racionales y no buscamos siempre nuestro mejor beneficio. O sea, yo sé que tenemos que comer brócoli y todos los días, ¿no? Pero pues oye, los pasteles se atraviesan y las arterias se tapan, caray. O sea, yo sé que tengo que comer sano, yo sé que tengo que hacer ejercicio, pero eso no me dice nada de lo que sucede en mi cabeza al momento de querer hacerlo por un periodo prolongado de tiempo. Pues sí puedo comer ensalada de vez en cuando, pero llega un momento en el que digo, ya, Mauricio, pues oye, tómate un pastelito, échate un refresco, ¿no? Claro. Lo mismo sucede en temas Porque creo económicos. creo que si todos hiciéramos lo que sabemos que tenemos que hacer, seríamos perfectos, ¿no? Pero claro, Claro, estudiaría tiempo para el examen, no me echaría todo el fin de semana a ver Netflix en el sofá, saldría a pasear ¿no? A llevar al parque, qué sé yo, a imagínate, mis hijos. imagínate la cantidad de empresas que dejarían de existir si el ser humano fuese perfecto, ¿no? Si fuese consciente de las cosas que tiene que hacer bien. Pues no, hombre, seríamos unos robots así, todos cuadraditos, haciendo una dinámica un poquito aburrida. Pero la conducta, entender tu conducta con relación al dinero es muy importante porque trabajamos en dos esquemas en el cerebro, el esquema uno y el esquema 2, como le llamó Daniel Kahneman en su libro Piensa rápido, piensa lento, que es todo lo que aprendes. Pensar, Fernando, nos cuesta mucha energía, nos quita energía. Ese es el sacrificio o el pago que tenemos que hacer por tener un cerebro grande. Nos quita energía, nos cuesta. Y entonces el cerebro, para compensar lo que aprende, lo pasa a inconsciente, a sistema 2, ¿no? Una vez que aprendes a manejar, cuando estás aprendiendo a manejar, pues estás muy presente y te fijas en todo y ves los espejos siempre y estás presente en el momento. Pero con el tiempo, pues ese aprendizaje empieza a pasar al inconsciente y empiezas a manejar con mayor tranquilidad, te fijas menos, lo haces con mayor soltura, ya no estás tan presente. Cuando aprendes mal a manejar y ya se fue para acá, pues es altamente probable que estés involucrado en accidentes constantemente porque aprendiste el proceso mal. Lo mismo sucede con el dinero. Cuando aprendes mal
con el dinero y ya pasó al subconsciente, vas a repetir patrones que te están manteniendo en una problemática económica y necesitas traer a conciencia a nivel 1 nuevamente tu conducta para reaprender el proceso. No es una cuestión de matemática, todo el mundo sabemos que si ganas 5 y gastas 6 te vas a quedar en un problema de dinero. No es ese el problema. El problema es que se me atraviesa esa sexta adquisición y pues me empiezo a endeudar porque yo quiero el beneficio rápido, porque no soy capaz de controlar mis anhelos. Y si no puedes controlar tus anhelos, no vas a poder tener un buen desempeño económico. Y eso es lo que trata finanzas conductuales, tratar de descubrir en el individuo cuál es la conducta que te está generando un patrón de desempeño negativo en tus finanzas. Y una vez que corrijas esa conducta, ese mal hábito, ese mal aprendizaje, esa idea errónea que tenías, puedes empezar a mejorar tu desempeño económico, pero por creces, ¿eh? Y por eso mucha gente observamos y vemos información en internet que nos dice, guarda y compra un seguro y haz esta cosa y no gastas más del 30% y ahorra el 10%. Saber esas cosas no nos dice nada de nuestra dinámica de vida actual. Empieza por descubrir por qué haces lo que haces, para entonces entender qué de esta información técnica te sirve y qué no. Porque no toda la información te sirve para ti, para tu circunstancia como individuo. Todos tenemos un proceso distinto. Y en economía, tú tienes que descubrir tu propio camino. Esas son las finanzas conductuales y entender las emociones, cómo afectan las emociones, la psique, que toma las decisiones, que hacen tus acciones, que determinan tu circunstancia, que te provocan tus emociones, que afectan tu psique, que determinan tus acciones, que ves en tu entorno, ¿sabes? Y entonces puedes hacer un círculo vicioso o puedes hacer un círculo virtuoso. Todo depende de tu conducta. De ahí parte todo. Dime, ¿y cómo igual han estado pasando acá tu página web, pero sé que también publicas contenido activamente en TikTok, ¿no? El que quiera aprender más sobre finanzas conductuales, más sobre Investal y desarrollo a nivel de sus finanzas personales, ¿dónde te pueden encontrar, seguir? Ahí estamos en TikTok como Mauricio Uro-bajo. Fíjate que ahí yo aprovecho tu plataforma para comunicar que hay como, creo que 7, 8 Mauricios Uro que agarraron mi cara y pusieron ahí varias y están promoviendo algunos servicios que no son míos. Eh, Mauricio Uro-bajo, nada más, ese soy yo, arroba Mauricio Uro-bajo, ahí en TikTok. Y y pues encantado de que escuchen mis reflexiones. Algunas creo que hacen sentido para una gente, otras no hacen tanto sentido para otros, pero yo encantado de estar produciendo y generando contenido para quien quiera escuchar y esperando que resuene un poco. Y ahí en la página web que ahorita estás pasando, mauriciouro.com, vienen las ligas a las redes sociales. No soy muy ávido yo en esos temas, yo grabo los videos, pero ya todo lo demás tecnológico, pues hay un equipo de personas que me ayuda y ellos le saben a la onda del Instagram y Facebook y demás. Bien, hemos estado con Mauricio Uro. Te agradezco el tiempo que nos has brindado, cómo has compartido Gracias. tu experiencia con nosotros. Muchas gracias y nada, espero que sigamos en contacto igual. Fernando, muchas gracias a ti y a tu equipo. Encantado de haber participado contigo. Un saludo a tu audiencia y quedo a sus órdenes. Muchas gracias por la oportunidad de la conversación. La pasé muy ameno y los felicito realmente por este podcast. Hasta la próxima semana a toda la comunidad. Gracias. Hasta luego. Bianca.